Desde lo que te imaginas, vas a tener un hombre a tu lado. La cuenta va a quedar pendiente para que cuando quieran regresar al restaurante la paguen antes de acceder a él. Griselda. ¿Dijo Griselda? ¿Por qué dijiste mi nombre? Dime, ¿quién eres tú? No fue su mujer quien me contrató, fue su patrona. Doña Teresa Cristina. Casi mata a su esposa, no merece la confianza. Lo que los empleados hagan en la calle no es problema mío. Yo soy testigo de eso y de tantas otras cosas que pienso deberíamos compartirlo con tu amadísimo esposo. ¿Qué me dices, Teresa Cristina? Llegó la hora de compartir con tu marido tantos, pero tantos detalles de tu vida que él ni imagina. ¿No crees? No lo creo. Eres una... A ver, suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes que decir de mi esposa? Nada. Y yo tampoco pienso escuchar las infamias que te pueda decir esta mujer. Si me permites, voy arriba a cambiarme. Ay, puedo subir a ayudarte como lo haría una amantísima madre. Ay, muchas gracias. Para eso ya tengo a mis sirvientes. También es verdad. Teresa Cristina quizás no esté muy interesada en escuchar lo que tengas que decir de ella, pero yo sí estoy interesado en oírlo. Verás, mi estimado Reinaldo, justo en este momento tengo un apetito voraz. Y tú sabes cómo me pongo cuando aún no he desayunado, te imaginas, ¿no? Tal vez si nos convidas a comer una de esas cosas ricas que tú haces, sin pretender cobrarnos, por supuesto, podría platicar contigo más a gusto. ¡Maldita, tía Iris, maldita! Siempre lanzándome indirectas. Siempre dejándome bien claro que sabe lo suficiente para derrumbarme. ¡Ay! Para ponerme ahí, en el lodo y aplastarme como cual cucaracha. ¡Uy! Eso es lo que ella quiere. Dejarme en este estado así de inseguridad y de zozobra. ¡Ay! Cada vez que esa mujer horrorosa mira a Reinaldo, ay, tengo la impresión de que ella le va a decir que yo le hice... ¿Piensas decirle la verdad a Reinaldo? No lo sé. Lo primero que se me ocurrió para ganar tiempo fue decir que nos sirvieran desayuno. Oye, pero si acabamos de comer antes de venir de la posada. ¡Mejor! Así desayunamos doble. Ay, y no me interrumpas más, querido. Sí, necesito pensar. Entonces, yo estaba en el closet arreglando un cajón y de repente pasó, ¿cómo le digo? Ruidos. ¿Y qué escuchaste además de ruidos? A alguien. Sí, alguien que gritaba. ¿Qué? Maldita. ¿Y sabes quién daba esos gritos horrorosos? Era. Sí, vamos, dilo. Era... ¿La divina Isis? No, pajarraca, Sí. bruta. Te volviste burra. No era yo, era tu conciencia. ¿Y sabes por qué gritaba? Para reclamarte, maldita pájara, por estar registrando allí mis cajones. Aquí. No. Registrando, no. Acomodando. Ese es mi trabajo. Haciendo tu trabajo. Será intentando investigar algún secreto en mi vida. La vida que yo presumo ha de ser un libro abierto sin secretos, ¿no es así? Claro que mi vida es un libro abierto, mi amor. Y mi marido, mejor que nadie lo sabe. ¿Ya te fuiste? ¿Adiós? Entonces, ¿por qué te perturbas tanto cuando tu tía Iris empieza a hablar del pasado? ¿Yo? ¿Yo? Claro que sí. Y mira, ella lo hace de una manera pero tan extraña que se percibe como cierta amenaza, fíjate. Oh, por favor, mi amor. ¿No será que hay
¿Hay algún secreto que tu tía Iris guarda que yo deba saber sobre ti? A ver, entonces, mi amor, ven, mírame. Eso es, muy bien. ¿Y entonces? ¿Hay algún secreto que yo deba saber sobre tu vida o será que tu maridito de tanto cocinar se perdió en alguna receta? Creo que mi marido está viendo muchas películas y programas de televisión. Bueno, en realidad solo hablo de lo que veo y lo que veo es un clima extraño entre tú y tu tía Iris. Conspiraciones, secretos, intenciones jamás reveladas. Solo falta un quién mató a quién para que yo jure que esta se volvió una telenovela, mi amor. Pues no hay dudas de que tu tía Iris... Es una mujer mala, Reinaldo, loca, esa desquiciada. Y después de que perdió todo lo que tenía allá en New York, quién sabe por qué motivos, ahora depende de mi bondad para sobrevivir. Así que, Reinaldo, lo que tú crees que son intenciones ocultas de parte de ella no pasan de ser una cosa mucho más prosaica. Es desesperación. ¿Acaso no la escuchas por ahí diciendo, ay, querida sobrina, mi queridísima? A ella que nunca le importaron los buenos modales, ni conmigo ni con nadie. Y eso, mi amor, te consta. Ella se esmera tanto en molestarme hasta que te hace desconfiar. Puede ser. Puede ser. ¿Y tú dudas de mí? ¿Mi propio marido? Si crees que hay un secreto entre nosotras, ¿por qué no le preguntas a ella de una buena vez? ¡Anda! ¡Ve, Reinaldo! ¡Ve ahora o me voy a ofender! No, ¿sabes qué? Mejor prefiero tener a tía Iris y a sus manías lejos de mí. Así lo dejamos. Qué bueno, mi amor. Qué bueno que concordamos por lo menos en algo. Entonces, mi amor, ya damos por terminada esta conversación, ¿verdad, mi amor? Fin de la charla, ya. Ya, finito. Bueno, le diré a Elsa que corra a tu tía Iris apenas termine de desayunar. Ella y su acompañante, ¿de acuerdo? Bueno, mi amor, como gustes, pero por mí yo los echaba a la calle en este preciso momento. Y ahora, discúlpame, mi amor, tengo una reunión de condominio y no puedo faltar. Sí, yo también voy llegando tarde al restaurante ya. Sí. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós. Tengo que hacer algo con esa maldita. Y no puedo tardar. Diga. Ay, Gómez. Sí, solo para informar que ya el juez concedió la libertad provisional del empleado de doña Teresa Cristina. Sí. Sí, ya el oficial judicial presentó la orden de liberación al delegado. Y él acaba de ser liberado. Muy bien, muchas gracias. Yo le informo a mi esposa. Hasta luego. Manuel acaba de quedar en libertad. Qué bien. ¿Y tú qué quieres que haga? Dime. ¿Que me ponga a aplaudir? ¿Que me rasgue la ropa como si fuera una seguidora de ese infeliz? ¿Eh? ¡Ay, qué simpática! No. Es que Vuestra Alteza estaba tan empeñada en la liberación del malvado que vine corriendo hasta aquí a dar la noticia. ¡Ay! ¿Será que Manuel viene directo para acá? ¿Para apestar mi casa con olor a prisión? No. Si hace eso, él se regresa en ese mismo instante a prisión y además de eso, mando a tirar la llave de la celda. Ah, bueno. Le diré a Elsa que lo llame y que le diga que antes de venir a trabajar, que pase por su casa y se bañe. Y con creolina, si es necesario, sí. Ah, sí. Eso me gusta más. ¿Alguito más, señores? No me entra ni un vaso de agua. Oh, ni a mí tampoco. Retíralo. ¿Será que me puedes decir cuándo viene Reinaldo a hablar conmigo?
No, señora, pues mucho me temo que eso no va a pasar ahora, ¿verdad? Porque él ya salió para su trabajo y dejó dicho que sería bien buenísima idea si ustedes se van para su hotel. Digo, después de que acaben de comer. Así que... Bien, muy bien. Pero ¿y entonces? ¿No me vas a decir en dónde aprendiste a jugar tan bien? Pues ya te dije que no recuerdo nada. No sé de dónde vengo. No sé quién soy. A jugar, ¿no? Eso es. Miénteme. Miénteme que me encanta. Muchachos. A descansar un rato. Oye, Fer, el desmemoriado ese nos puede ayudar a ganar el partido. Ahora, ¿tú crees que el tipo sea un mentiroso? Eso no lo sé todavía. Pero que haya caído del cielo cual heces de aves, no me lo creo. Bueno, la verdad, ese no es nuestro problema. Lo importante es que está en nuestro equipo. Yo quiero ver cómo se van a poner cuando el caballero sin cabeza haga uno de sus saques clavados. Eso yo te lo puedo adelantar. Va a hacer volar escarchas de colores a cuanta pajarraca esté alrededor. Y eso es lo que nos importa. Dios mío, cuánto sucio se acumula, ¿ah? Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, ¿ah? Ya se le va viendo el queso a la tostada. Ay, pues dentro de lo que cabe, ¿no, comadre? Mira nada más, tú toda una millonaria y haciendo labores domésticas. No, no, no. Yo te voy a ayudar a hacer la lista de las compras y vamos a empezar por una aspiradora. Ay, pensar que yo arreglé tantas aspiradoras en mi vida. Yo creo que por eso le agarré apego a la escoba. Sí, eso es algo que uno puede utilizar para muchas cosas. Que te lo diga Manuel. Ay, comadre, aquí estamos hablando de suciedad y de repente aparece su nombre. Ya, Celeste. Olvídalo, comadre. Olvídalo de una buena vez. Ya lo barriste de tu vida, así que déjalo ir.